El año 1999, de la mano de los creadores de Doom y Wolfenstein 3D, uno de los juegos más revolucionarios que ha dado la industria vería la luz. La tercera entrega de la saga Quake. Una saga que quizá a día de hoy no evoque mucha atención del público, pero que en su tiempo fue de los más famosos shooters 3D. Pionero en la implementación del multijugador online y muy conocido en el mundo de los desarrolladores debido a su poderoso motor llamado Quake Engine. Motor explícitamente optimizado para correr en la mayor cantidad de computadoras de la época, y que fue elemento clave directa o indirectamente en el desarrollo de muchas sagas de videojuegos, algunos que siguen vigentes incluso al día de hoy, como Half-Life o Call of Duty. Hay mucho que podríamos decir sobre Quake, pero en este video nos enfocaremos en este trozo de código en lenguaje C, que forma parte de lo que fue el motor de Quake 3. Y es que este algoritmo tiene tantas capas de genialidad que no solo es ingeniosa la forma en cómo fue implementado, sino que también estuvo envuelta en un halo de misterio debido a cierto número extraño que aparece en su código, que por mucho tiempo nadie llegó a descifrar de dónde fue que salió o cómo es que fue calculado, por lo que se ganó el rótulo de mágico. Antes que nada es importante definir qué hace el algoritmo, y es que sorprendentemente hace algo bien sencillo. El algoritmo simplemente halla la raíz cuadrada inversa positiva de un número, es decir, si la entrada de la función fuera 4, el resultado será 1/2 o 0.5 en decimales. Y es que es tan sencillo que tampoco es difícil de implementar si sabes programación básica. En C esto se haría de la siguiente forma. Sin embargo, el algoritmo que se implementó en el motor es bastante más complejo. ¿Por qué? Recuerden que era el año 1999, las computadoras no eran precisamente del tipo gamer, y la forma simple era lenta para los procesos que se requerían en el juego. En aquellos tiempos los procesadores manejaban bien operaciones como la multiplicación y la suma, pero la división y la raíz cuadrada no eran precisamente su punto fuerte. Para este fin es que los programadores de Quake encontraron un algoritmo que halla el mismo resultado pero hasta 4 veces más rápido que la forma normal. Y hablando del juego, exactamente, ¿en qué parte del juego se utiliza esta operación? Quake, como muchos otros juegos 3D, tiene físicas simuladas, como puede ser iluminación, sombreado de texturas, reflexión de luz, entre otras cosas. Y para que esto funcione en un computador, el juego se apoya de un concepto matemático llamado vector. De forma simple, un vector es un segmento que tiene magnitud y dirección, y la podemos representar en un campo 3D con sus coordenadas en los ejes X, Y, Z. Las superficies de los gráficos en 3D suelen utilizar vectores que nos ayudan a determinar, por ejemplo, cómo le rebotaría un rayo de luz. Normalmente todos los vectores deben tener una misma magnitud, y esto es debido a que si dos superficies iguales tienen vectores de distinto tamaño, pueden tener comportamientos raros. Si las magnitudes no son iguales, podemos transformarlas matemáticamente al valor con el que es más fácil trabajar, la unidad. A este proceso se le llama normalización. Cuando normalizamos un vector, reducimos su magnitud original a 1, y como es obvio, sus componentes en X y Z también se achican. ¿Cómo saber qué valor ahora tienen estos nuevos componentes? Pues para eso usamos la fórmula de la magnitud de un vector, la cual es igual a la raíz del cuadrado de cada una de las coordenadas. Quizás esto les suene un poco del colegio, y es que se parece mucho al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pues de hecho, usa la misma lógica, con la diferencia de que el teorema de Pitágoras serviría para vectores en 2D. Pero volviendo al tema, si queremos que la magnitud sea 1, simplemente dividimos cada componente del vector entre su magnitud. Porque de esta forma, al resolver la fórmula, podemos observar que ahora siempre será 1. Así fue que hemos logrado el procedimiento de normalización. Claramente se observa en el proceso de normalización el por qué la inversa de la raíz es tan importante, y eso no es lo único, sino que al ser un juego 3D tan detallado, debía correr este proceso miles de veces en cada renderizado. He ahí su importancia. Debido a que el algoritmo utiliza bastantes trucos relacionados a la forma en cómo se guardan los números en la memoria del computador, lo mejor es explicar algunos conceptos previos.
Como este conocimiento general, las computadoras se manejan en el mundo de los binarios. Pero no es así para las operaciones del día a día, donde usualmente la base es 10. Si quisiéramos guardar un número de esta base en la memoria del computador, ¿cuál es el procedimiento? El procesador usualmente nos da 32 bits o espacios para alojar un número. En el caso de enteros es simple. Como pueden ser positivos o negativos, el primer bit se usa para representar el signo. En los 31 restantes simplemente ponemos el número en su equivalente binario. En el contexto de programación, a este tipo de dato no se le llama entero sino long. ¿Y por qué 32 bits? Porque así es como está diseñado el procesador. De hecho, esto de 32 bits y 64 bits les debe recordar algo. En la actualidad ya los procesadores de 32 bits no son tan comunes, pero en el pasado pues eran la norma. Este algoritmo se hizo para 32 bits justo por esta razón. Los números decimales o floats, como se le llama en sistemas computacionales, se guardan en memoria de una forma más compleja. Recuerden que los decimales tienen una parte entera y una parte decimal, así que no es tan simple como guardar enteros. ¿Qué tal si queremos guardar este número, el 14.625, en los 32 bits que tenemos disponibles? Bueno, en primer lugar podemos utilizar 16 bits para su parte entera y 16 para la decimal. Pero si lo haríamos así, hemos reducido a la mitad los números enteros que podemos representar y de paso hemos limitado también el lado decimal, por lo que perderemos precisión. Para aprovechar mejor estos 32 espacios de los que disponemos, podemos usar la notación científica. Esta notación es un tipo de representación que usualmente se usa en física o en otras ciencias relacionadas, y es fácil de usar. Por ejemplo, si tenemos el número 5 millones, en lugar de escribir tantos ceros, podemos representarlo como 5 por 10 a la 6. Esta es su notación científica. En esta notación, el 5 es conocido como mantisa y el 6 como exponente. La mantisa siempre es un número mayor a 1 y menor a 10. Para notación científica de binarios, la idea es la misma, solo que las potencias de 10 por las que se multiplican está en binarios y puede pasarse a potencias de 2, para que coincida con la base. Es importante observar que la mantisa, al ser binaria, siempre es mayor a 1 y menor a 2 en esta base. Utilizando notación científica, entonces, utilizaremos los 32 espacios de forma más eficiente para guardar los bits que representan nuestro número decimal. Esto resultaría así: un bit para el signo, 0 si es positivo y 1 si es negativo. 8 bits para el exponente, lo que nos permitiría guardar en sí 256 valores, desde el 0 al 255. Aunque es importante recordar aquí que el exponente también puede ser negativo, por lo que de esta forma no podríamos representarlo. Para solucionar esto, el valor que está en la memoria se debe restar por 127, y este es el valor que se representa en la realidad. En nuestro ejemplo, el exponente es 3, así que en la memoria debe estar guardado 130, tal que 130 menos 127 es 3. Esto nos permite representar exponentes negativos, tal como se ve en este otro ejemplo. Pasando a los 23 bits restantes de la mantisa, como ya se vio en los ejemplos de la notación de binarios, esta siempre es mayor a 1 y menor a 2. O sea que siempre tendrá un 1 en la parte entera. Como la parte entera es un valor que no cambia nunca, entonces no tiene sentido guardarlo. Por ello los 23 bits de la mantisa se ocupan exclusivamente para su parte decimal. Y de esta forma es que se guardan números decimales en memoria, a través de los bits que los representan. Este método es el conocido estándar IEEE 754, que quizás si están estudiando sistemas se lo topen en algún momento. Ahora, a partir de ese estándar, llegaremos a unas ecuaciones interesantes. Empecemos intentando hacer lo contrario a lo que hicimos antes. O sea, a partir de los bits en memoria, recuperaremos el número original. Para ello tenemos S, E y M, variables que toman los valores de los bits de signo, exponente y mantisa respectivamente. Los bits de M se encuentran como si fueran un número entero, pero recordar que representan solo la parte decimal de la mantisa. Por lo que primero tomamos los 23 bits de M y los dividimos entre 2 a la 23 para regresarlo así a su forma decimal. Luego recuperaremos el entero de la mantisa sumando 1, ya que recuerden que siempre es 1 en notación científica, resultando igual a 1 más M entre 2 a la 23, o por 2 a la menos 23, que es lo mismo. Respecto a ese, el signo del número, como el algoritmo solo deben ingresar números positivos, entonces ese siempre será 0 y podemos ignorarlo. Finalizando con el exponente, recordemos que este se guarda tal cual el valor que representa, pero con una diferencia de 127.
Y bueno, listo, hemos encontrado así la ecuación para regresar de los bits con estándar IEEE 754 al número binario decimal que representa. Esta será la ecuación 1. Ahora veamos el número alojado en memoria desde otro ángulo. En lugar de ver lo que representa, ¿qué tal si lo vemos como un número entero? ¿Qué tal si queremos representar este número entero en función de las variables s, e y m? Para esto, pues podemos descomponer el entero en 3 sumandos, de forma que logremos sacar los bits de s, e y m de alguna forma. Aunque un sumando correspondería a s, como ya sabemos que siempre es 0, lo podemos ignorar. De esta forma, el primer sumando que queda corresponde a e, tal que este número son los 8 bits de e con 23 ceros extras, debido a la separación de los 23 bits de m. Y bueno, finalmente el segundo sumando, que es simplemente m, porque son los bits de la parte final. La suma de estos dos forman el número entero. Por tanto, la siguiente ecuación que tenemos es esta. Y esta será la ecuación 2. Recapitulando, tenemos estas dos ecuaciones. El primero encuentra el número decimal guardado en memoria, y el segundo encuentra los bits en memoria que representan este decimal. Entendiendo esto, apliquemos la operación de logaritmo a la primera ecuación. ¿Por qué logaritmo? No sabría decir la verdad, no encontré el porqué, solo que así se hizo. Pero en fin, el logaritmo que le aplicamos obviamente será de base 2 porque estamos trabajando con binarios. Si operamos lo que corresponde, al final no podemos desaparecer este logaritmo debido a la suma. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, existe de hecho una aproximación logarítmica para simplificar operaciones de este tipo, donde el logaritmo de 1 más x es x, siempre y cuando x tenga un valor pequeño menor a 1. Si lo vemos gráficamente, de hecho sí se ve muy aproximada. Y se puede aproximar aún más si es que se le hacen algunos ajustes, representados en la variable sigma. De esta forma, usando la aproximación, desapareceremos la suma. Luego movemos un poco los valores y le damos otra forma y llegamos a esto. ¿Pueden notar algo? Ha aparecido mágicamente el valor de la ecuación 2, la que halla los bits en memoria de un decimal. Si reemplazamos, encontramos una relación directa entre el logaritmo de un número decimal y los bits en memoria que representan dicho decimal. Llamaremos a esta la tercera ecuación. Toda esta explicación ha sido larguísima para llegar a una ecuación tan pequeña, pero no la subestimen, porque será importante para develar la magia del algoritmo en cuestión. Ahora explicaremos por qué. ¿Recuerdan la operación que queríamos encontrar? Y es la salida y x es la entrada. Si le aplicamos logaritmo de base 2 a ambos lados y tenemos en cuenta que la entrada y salida son decimales, pues operando un poco podemos ver que nos será muy útil la ecuación 3. Reemplazamos utilizando dicha ecuación y ordenamos y agrupamos las constantes que son iguales, llegando así a esta otra igualdad que llamaremos ecuación 4. Esta ecuación es el resultado final al que queríamos llegar, ya que nos da una relación entre la entrada y la salida, aunque en su formato de bits en memoria. Con esto ya hemos conseguido una aproximación a la raíz cuadrada inversa, así que en teoría podríamos acabar el algoritmo aquí. Solo quedaría ajustar el valor de sigma, que si lo ponemos en cero y graficamos, observamos que el resultado ya se acerca mucho a lo que se quiere. Teniendo esto presente, si quisiéramos implementar esto en C, tocaría preguntarse, ¿es esta aproximación más veloz que la raíz cuadrada inversa común? Pues para empezar no hay raíces, por ese lado tenemos un punto a favor. Y estas divisiones, bueno, en realidad estas no afectan, porque fácilmente podríamos cambiarlas a multiplicaciones equivalentes. Entonces sí, es mucho más veloz. Aún así, este no es el final del algoritmo. La gente detrás de su implementación fue aún más lejos, por lo que aún queda magia por develar. Así que adentrémonos en el código. Lo primero que se observa en esta sección es una simple declaración de variables. Básicamente se le dice a C qué tipo de datos son las variables con las que trabajaremos. Primero tenemos number, el cual es el número de tipo float o decimal que entra a la función. Y luego tenemos y, igualmente decimal,
que si vemos la parte final es la salida de la función. Para hacer un símil con las ecuaciones que hallamos y que nos sea todo más fácil de entender, le cambiamos el nombre de la entrada number por x. Luego tenemos i, x2 y 3/2. 3/2 es una constante de valor decimal 1.5, mientras que las otras dos son variables auxiliares. En la línea siguiente se le asigna un valor a x2, el cual es la mitad de x. Como ya sabemos, la idea es no usar divisiones, por lo que en su lugar se multiplicó por 0.5. Luego y toma el valor de la entrada x. Todo muy simple hasta ahora, pero lo que sigue sí ya se ve algo más extraño. Se le asigna un valor a i, pero no se ve tan legible y de hecho el comentario ya indica un comportamiento medio truculento. ¿Qué significa? Veamos. Desglosemos esta línea de código empezando por el final. Lo primero que se ve es y, que en la línea anterior se le dio el valor de la entrada x, por lo que para propósitos didácticos usaremos x en su lugar. El simbolito de su costado lo único que hace es obtener la dirección en memoria de esta variable. Es decir, en qué parte de la memoria se ha guardado x. Cada dato, al ser guardado en la computadora, tiene una dirección a la cual el procesador irá a buscar cuando lo necesite. Algo así como las columnas y filas del Excel. Esta dirección usualmente suele tener esta forma. Lo que sigue es esta parte. Si ignoramos el asterisco, esto básicamente es un cast, que es un método para convertir un tipo de dato a otro tipo, como por ejemplo convertir un tipo entero a decimal. El cast normal se usa con datos, pero recordar que aquí se le aplica a una dirección, y es por eso que aparece este asterisco, que cambia el enfoque del cast. Ahora es un método para cambiar el tipo de la dirección del dato. Aunque las direcciones no tienen un tipo en sí, sí llevan cierta información sobre el tipo del dato al que apuntan. Este cast convierte esa información de decimal a entero. Finalmente todo termina con un asterisco que lo único que hace es recuperar un dato según la dirección dada. Como la dirección dice que el dato es entero, pues se lo entiende así. Entonces el asterisco extrae los bits sin tocarlos y se los asigna a la variable de tipo entero i. En resumen, la variable i serían los bits en memoria del decimal x, pero interpretados como si fueran un número entero. ¿Dónde será que hemos visto esto antes? Pues claro, i tiene exactamente el mismo valor que x bits, que aparece en varias de las ecuaciones halladas, incluyendo la más importante, la ecuación 4. ¿Ahora ven el sentido de hacer este truco? Si hubiéramos hecho un cast normal, nos hubiera resultado algo que en realidad sí tiene sentido en programación normal y coherente, pero hubiera modificado el valor de x, por lo que sus bits se hubieran perdido. Básicamente, esta línea de código ha tenido el único objetivo de engañar a C, para que nos permita extraer los bits de la entrada sin modificarlos. Y de ahí es que sale la frase del comentario Evil Floating Point Bit Level Hacking, un hacking maligno de los bits de un número decimal. A continuación veremos la línea de código que ha generado tanta admiración y confusión a lo largo de los años. Y pues no es de extrañar, ya que con solo mirar el comentario original ya genera curiosidad. Podríamos empezar con el número mágico, pero dejémoslo para el final. Primero veamos el valor que se le resta. Si les resulta un poco raros esos símbolos, es porque en realidad este es otro truco llamado bit shifting. Para entenderlo, imaginemos primero un número, por decir 4270. Si te pido que lo dividas entre 13, probablemente ocuparás de una calculadora, pero si te digo que lo dividas entre 10, es muy fácil todo, ¿no? Simplemente quitamos el último dígito. Eso es así porque estamos dividiendo un número de base 10 entre un valor que es la misma base. Y pues eso, ese es el simple concepto detrás del bit shifting, con la diferencia de que como las computadoras manejan binarios, esta operación se realiza en base 2. Si en base 10 es fácil dividir entre 10, pues en base 2 es fácil dividir entre 2. Simplemente quitamos el último dígito. Este truco funciona perfecto para números binarios que terminan en 0, ya que quitarlo nos da la mitad exacta. Pero no es así cuando el número termina en 1. Quitar el último dígito en este caso resulta en la mitad truncada. Esta pequeña imprecisión es aceptable en tanto hemos logrado hacer una división, pero sin hacerla realmente. Para implementarlo en código se le indica a los bits de i que se muevan un bit hacia la derecha.
que es básicamente lo mismo que quitar el último dígito. Esto ahorra hacer divisiones, por lo que ahorra también valioso tiempo de procesamiento. ¿Podríamos haber multiplicado por 0.5 en lugar de hacer todo esto? No. Y es un entero. Si lo multiplicamos por 0.5 lo volveríamos decimal, y no tendría sentido haber hecho todo el paso anterior. Y bueno, al fin llegamos al número mágico, el cual está en base hexadecimal. Para que se entienda mejor, lo convertimos a base 10 y de paso reemplazamos i por x bits, recordando la sección anterior. Si seguimos observando detenidamente, nos daremos cuenta que esto se parece a la ecuación de aproximación. ¿Pueden notar las similaridades? Exacto, son la misma ecuación. Todo el código que se ha visto hasta ahora se ha hecho para este exacto momento, para poder implementar esta ecuación en forma de código en C. Si observan las constantes en la ecuación de aproximación, vemos que su resultado determina el número mágico. Como ya lo conocemos del código, podemos encontrar el valor de sigma, y así ver qué valor le dieron los creadores del algoritmo. Entonces viene al caso preguntarse, ¿cómo lo calcularon? ¿O de dónde lo sacaron? La respuesta es que no se sabe. Y como el comentario en código solo genera aún más confusión, es así que se le ha etiquetado como mágico. Varios trabajos se han planteado métodos matemáticos de cómo se pudo haber llegado a este valor. Quizás simplemente fue producto de prueba y error. Incluso cuando le preguntaron a Gary Taroli de dónde salió el número, básicamente dijo que no recordaba los detalles. Es que tal vez este número sí tiene algo de mágico después de todo. ¿Quién sabe realmente? Antes de seguir con Newton, simplemente toca aclarar que la aproximación que hallamos en la sección anterior en realidad representa un decimal, pero se lo sigue viendo como un tipo entero, debido al truco del cast, por lo que usamos el mismo truco para regresarlo a su valor decimal. Lo guardamos en y y ahora ya tenemos la aproximación en su valor decimal real. Con eso aclarado, continuamos con el paso final del algoritmo, el método de Newton. Este sirve para hallar una aproximación a la solución o soluciones de una ecuación. Veamos por ejemplo esta ecuación bien simple, tal que queremos hallar la solución a esto sin utilizar calculadora. El primer paso es convertir la ecuación en una función de x, de la siguiente manera. Esto se hace así ya que el método de Newton utiliza una forma gráfica de hallar soluciones a ecuaciones. En la gráfica la solución se encuentra cuando la función f de x es igual a 0, o sea cuando corta al eje x. En el método de Newton se le da una aproximación inicial y a partir de esta el método hallará aproximaciones cada vez más y más cercanas, por medio de rectas tangentes. Que sean rectas tangentes es importante porque hay una forma fácil de hallar las pendientes de este tipo de rectas, si se conoce la función original, y eso es con la derivada. De forma sencilla, esa es la lógica detrás de esta fórmula, la cual es parte del método de Newton. Como se observa, ahí está la función original, su derivada y la aproximación inicial. Aplicamos la fórmula en nuestro ejemplo escogiendo una aproximación inicial de 1.5 y vemos que solo nos ha tomado 2 iteraciones llegar a un valor cercano al real. Igualmente haremos el procedimiento, pero para la operación que realmente nos importa, que es la inversa de la raíz cuadrada. Una vez que tenemos la función y su derivada, pues aplicamos la fórmula, operamos y ordenamos hasta que nos queda esta ecuación. ¿Se parece a algo que ya hemos visto antes? Pues claro, esta ecuación es la que aparece en el código. Para esto es que se definió 3/2 y x2, que bueno, la única función que tienen es evitar realizar divisiones. Recordar también que la primera aproximación ya la hemos hallado y se encuentra en la variable y. Con esto finalmente se puede implementar el método de Newton en código. Como pueden notar, aquí se ha dejado comentado la segunda iteración y es que si comparamos la precisión del algoritmo completo, ya prácticamente es perfecta. El nivel tan alto de efectividad de este algoritmo es gracias más que todo a la aproximación inicial que se encontró con ingeniosos trucos de programación en C, un profundo conocimiento de las unidades de memoria de los computadores y un poco de magia quizás. Todo para darle un toque final matemático de la mano de Newton, para refinar aún más esta precisión. Con esto finalmente podemos dar por terminada esta explicación. He intentado ser lo más entendible posible, pero pues si tienen aún alguna pregunta, por favor no duden en dejar un comentario. Gracias, eso es todo.